Desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana La Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Bien, carta a los Romanos capítulo 10, versículo 8. Dígame un amén, hermanos, si ya lo ha encontrado. Amén todos, ¿verdad? Bien, voy a leer después de la pregunta que ahí dice, ¿no? Solamente me centraré en la mitad del versículo, lo que está en el centro. Dice la palabra de Dios: cerca de ti está la palabra. Dígaselo al hermano que tiene a su lado, dígale: cerca de ti está la palabra. Así le he puesto al mensaje: cerca de ti está la palabra. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Amén. Bien, solamente voy a leer ese corto versículo y vamos a darle un aplauso al Señor por esta palabra. Déselo fuerte, hermano, que es para Dios. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Amén. Bien, yo quiero hacerle esta pregunta antes de, ahora mismo. ¿Se ha puesto a pensar qué sería de nuestra vida cristiana actualmente si no tuviéramos la palabra de Dios? A ver, díganos, ¿qué haríamos si no tuviéramos la Biblia, que la Biblia no existiera? ¿Qué estuviéramos hablando, diciendo que somos cristianos? ¿Qué sería de la vida cristiana sin la Biblia? Que la palabra de Dios no existiese. Lo que supiéramos de Dios, ¿de dónde sacaríamos, hermanos? Si con la Biblia y tanto enredo que hay ahora sin la palabra de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo, hermano? ¿Quién nos daría un consejo, hermanos? ¿Quién nos daría un consuelo si no estuviera la palabra de Dios? ¿Cómo supiéramos de Jesús si no existiera la Biblia? ¿Cómo supiéramos del Espíritu Santo si no existiera la palabra de Dios? ¿Cómo supiéramos del cielo, del infierno, de los ángeles, de los dones? ¿Cómo supiéramos de la voluntad de Dios si no existiera la palabra de Dios? Gracias a Dios, hermano, mire, este libro que usted tiene en sus manos es la palabra del Dios eterno escrita, de manera que ya no tenemos que caminar kilómetros para ir a la Sierra Nevada, a alguien que nos guíe, que nos dé un consejo, a ir a algún brujo, algún gurú, algún sabio de esta gente ancestral, porque ahora cerca de nosotros está la palabra en nuestra boca y en nuestro corazón. ¿Cuántos le aplauden a Dios por esto, hermano? Cerca de nosotros está la palabra en nuestra boca y en nuestro corazón. Allí voy a enfocar el mensaje de hoy. Es acerca de la palabra. Ahorita va usted cómo se va a llevar el mensaje. Quizás usted se pregunte, ¿cómo tenemos cerca la palabra de Dios? De manera muy sencilla, cuando confiamos en la palabra de Dios. Por eso, hermano, a mí me cuesta mucho ver una iglesia que no se congrega, que no hace el esfuerzo por escuchar la palabra. Si decimos que esta es la palabra de Dios, hermano, ¿cuál es la palabra para esta semana que Dios le hablará a la iglesia? Creo que la iglesia tiene que tener esa sed, esa expectativa, porque todo el que confía en la palabra de Dios tiene cerca la palabra. Miren, básicamente, si metiéramos la Biblia en una licuadora y pudiéramos sacar un eslogan, la Biblia consiste en rechazar la palabra o aceptar la palabra. Así de sencillo. Jesucristo es el verbo. O lo rechazas o lo aceptas. ¿Cuántos están de acuerdo, hermanos? Así de sencillo, hermano. Y toda esta fue la lucha de Israel. Aún la lucha de nosotros con Dios. De aceptar lo que Él dice o de no aceptar lo que Él dice. De rechazar
o de aceptar la palabra. Esta palabra le sirve al alcohólico, a la prostituta, le sirve al homosexual, a esta palabra le sirve al que está deprimido, al que está triste. Esta palabra le sirve al político, esta palabra le sirve al albañil, al abogado, al médico, porque esta palabra es para todos y tiene el poder de transformar vida. ¿Cuántos le aplauden a Dios por esto, hermano? Aleluya. El libro de Hebreos, el escritor de Hebreos, lo busca después, no vamos a buscar ahorita. En el capítulo 4, en el versículo 13, dice acerca de la palabra de Dios, dice que no hay cosa oculta a su vista. O sea, todo lo desnuda la palabra de Dios. Dice que todas las cosas están al descubierto y están desnudas ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Dígale al hermano que tiene a su lado, algún día le vamos a dar cuenta a Dios. Le vamos a dar cuenta a Dios. Y a veces nos podemos encontrar con esta situación, con la palabra que sale de la boca del predicador. A veces creemos que alguien le dice en la iglesia, al pastor, y la misma palabra de Dios en Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice que es capaz de penetrar hasta dividir el alma y el espíritu, y que es capaz de penetrar tanto que divide las coyunturas. Las coyunturas son las uniones de los huesos. Miren, hasta allá llega la palabra de Dios. Llega hasta los tuétanos. No ha habido una máquina, algo que sane el cáncer. El cáncer, dice la Biblia, que aún la iniquidad corre por las entrañas. Y no ha habido una máquina que pueda sanar desde adentro. Miren todo el esfuerzo humano por hacer a un trasplante de médula. ¿Sabes por qué el hombre llega a hacer trasplante de médula? Porque en el fondo el hombre tiene la conciencia de que la palabra de Dios, a fin de cuentas Dios nos ha hecho imagen y semejanza. La palabra de Dios llega hasta la médula, hasta los tuétanos es lo que se refiere la médula. Y también dice la palabra de Dios que la palabra discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. ¿Usted quiere realmente saber la voluntad de Dios, hermanos? O nos apegamos a la palabra de Dios, o vamos a estar como un barrilete, como una cometa, volando, sin control. Y dice el profeta Isaías, ahí sí quiero que me acompañe por un santiamén, capítulo 55. Isaías, mírala todo lo que hace la palabra de Dios. Y estos son algunos ejemplos. La Biblia, la palabra de Dios está llena de la gloria y de la exaltación de la palabra de Dios. Si usted quiere más detalle de esto, puede leerse con detenimiento el capítulo más largo de la Biblia, que es el Salmo 119. Mire lo que dice Isaías 55:10. Mire lo que hace la palabra de Dios, la bendita palabra. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, qué bonito, ¿ah? Y no vuelve allá, o sea, la lluvia y la nieve, sino que la riega y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. ¿A cuánto les bendice esta palabra? Bien, ahora aquí viene la pregunta. Si la palabra de Dios es tan especial, si la palabra de Dios es tan poderosa, ¿por qué estamos viendo a mucha iglesia desconsolada, hermanos? Aló. ¿Por qué estamos viendo mucha iglesia cabizbaja, meditabunda, triste muchas veces, y no se aferra a la palabra de Dios? Miren, si la palabra de Dios no nos llena, nada nos va a llenar. Lo voy a repetir. Si no buscamos que la palabra de Dios nos llene, absolutamente nada nos va a llenar. No nos va a llenar el consejo del pastor, no nos va a llenar el consejo del psicólogo o de algún especialista. Nada está por encima de la palabra de Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso grande al Señor, hermano?
Ahora, usted se hace la pregunta que yo se le incité a que la hiciera. ¿Por qué muchas veces la iglesia está como golpeada, como que no se halla, como que no se halla a sí misma? Nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo nos da 4 actitudes que pueden influenciar a que aceptemos la palabra de Dios o que la rechacemos. 4 actitudes. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, hay un pasaje muy familiar para ustedes y para toda la iglesia, y se llama la parábola del sembrador. Amén. Por eso le puse el mensaje de hoy: cerca de ti está la palabra, cerca de nosotros, y depende del grado de confianza que tengamos. Amén. Bien, nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo dice en el versículo 3, y dice que les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Bien, de entrada se nos está diciendo al menos 2 cosas. Se nos está hablando del sembrador, y se nos está hablando de el objeto central del sembrador, que ni siquiera es la tierra, es la semilla. Podemos tener tierra y no tener semilla, realmente no hacemos nada. Pero creo que si el sembrador tiene semilla, de alguna manera va a buscar tierra. Note que habla bien claro, habla de la semilla. La semilla es indudablemente la palabra de Dios. Es indudablemente, la semilla es la palabra de Dios. Y habla también del sembrador. El sembrador es, bueno, ahí Jesús está relatando la parábola y el sembrador es el mismo. Pero el sembrador también tiene que ver con todo aquel que siembra la palabra de Dios. ¿Cuántos son sembradores aquí? Todo aquel que siembra la palabra de Dios es un sembrador. Todo aquel que la predica es un sembrador de la palabra de Dios. Y me llama la atención que mi Señor Jesucristo ni siquiera pone énfasis en el sembrador. Aló. Jesucristo pone ni siquiera tanto énfasis en la semilla. Pues obviamente que la semilla es la que lo hace todo. Sino que yo veo aquí que nuestro Señor Jesucristo quiere resaltar aquí 4 actitudes que van a marcar que aceptemos o no aceptemos la palabra de Dios. ¿Cuánto rechazo hay la palabra de Dios por el sembrador? ¿Alguien me dice amén o ay, ay, ay? Aló. ¿Cuánto rechazo hay en echarle la culpa al pastor, al predicador? Es que no me gusta cómo predica. Es que lo que él está diciendo no es de él, es de Dios. Y miren, y sin darnos cuenta, estamos rechazando la palabra de Dios. Y estamos en esos tiempos. Jesucristo aquí ni siquiera toca al sembrador. Lo que toca es el corazón de los oyentes. Porque el sembrador siembra. El sembrador tira la semilla. Uno aquí, hermano, ve de todo, hermano. Gente que se para por allá, ya uno sabe que ellos no están recibiendo. Gente que se duerme. Gente que se duerme, Dios mío. Y llegan a la casa y se les quita el sueño. Y entonces le echamos la culpa al predicador. No, como somos místicos evangélicos, le echamos la culpa al ambiente espiritual. Los demonios estaban revoloteando y hicieron que nos durmiéramos. Dígale al hermano que tiene a su lado: la culpa no es de los demonios, la culpa es mía y es tuya. Ni es del pastor. Dios mío. Gente que se duerme. Gente que ni siquiera pone en silencio el celular. Lo pone en vibrador porque tenemos que saber qué mensajes me llegan en ese momento, porque son supremamente importantes y más importantes que la palabra que se está predicando. Aló. Nuestro Señor Jesucristo aquí lidió con algo que todavía el Espíritu Santo está lidiando. Miren,
Bueno, al final voy a decir realmente por qué son las parábolas y usted se va a quedar asombrado. Nuestro Señor Jesucristo lidió con algo en su tiempo y fue con gente que tenía oídos pero no oía. Y si una persona, y eso tiene que ver con el pueblo de Dios, hermano, todo el tiempo es así. Y si una persona tiene oídos y no oye, no hará nada. Miren, una persona que sea sorda de nacimiento nunca sabrá muchas cosas, nunca las sabrá y no será movido a actuar de manera correcta en muchas cosas. Habrán, cierto, hay otros aprendizajes, pero estoy hablando en el plano natural. El oído influye en la conducta. El oído. Un ciego que oye puede vivir en santidad. A fin de cuentas dice la palabra que la fe viene por el pastor predicador. Y si el pastor no me gusta, no tengo fe y me resiento, pues se están perdiendo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, todavía Jesús está lidiando con todo esto. Está lidiando con un pueblo que tiene ojos y no ve, y con un pueblo que tiene oídos y no oye. ¿Ustedes creen que estos tiempos son diferentes a los tiempos de Jesús? Y aún a los tiempos del profeta Isaías, y aún en los tiempos de cualquiera, de Moisés, de los profetas del Antiguo Testamento. Y el primer tipo de actitud en el cual Jesús pone énfasis es la gente que ha endurecido el corazón. Dice el versículo 4 y en el versículo 19 Jesús da la explicación. Es la única, bueno, uno de las pocas pasajes donde Jesús da la interpretación de la parábola. Dice Jesús, mientras sembraba, o sea, mientras se regaba, como el día de hoy, la semilla, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves. Las aves en Lucas representa al diablo, a los demonios, y viene y, hermano, póngase en eso. Hermano, yo no sé cómo le está cayendo la palabra. Haga de cuenta que ahorita mismo se está regando la semilla y cuando te cae vienen los demonios y se la comen. Oiga, ¿qué derecho legal tiene el diablo de comerse la semilla que cae? Aló. Dice la palabra de Dios, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. El versículo 15, bueno, ahí dice de manera general que el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. En pocas palabras, es gente que tiene el corazón endurecido. Y en el versículo 19 dice nuestro Señor Jesucristo la interpretación. Cuando alguno oye, todas de las cuatro tierras oye la palabra de Dios, del reino, y no la entiende, ojo, no la entiende, viene el malo, son las aves del cielo, el malo, representan al malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Bien, en pocas palabras, una de las labores del diablo es hacerles cegar el entendimiento de la gente. Ahora, ¿cómo el diablo ciega el entendimiento de la gente? Eso no es en vano. Para que el diablo haga eso, el diablo tiene que tener un derecho legal para cegar el entendimiento de la gente, para que no le resplandezca de la luz del evangelio. ¿Cuál es el derecho legal? Que la gente tenga primero el corazón endurecido. Cuando se acercan a escuchar la palabra con el corazón endurecido, la poca palabra que cae, el diablo se las quita y quedan ciegos. Aló. O sea que ni siquiera es culpa del diablo, hermanos, ni de los demonios. Es el corazón endurecido de la persona la que hace que rechace la palabra del Señor. O sea, ellos primero se endurecen y el diablo dice, epa, ese es mío. Y lo que viene después es ceguera espiritual. ¿Por qué mucha gente no viene, hermanos? Hagamos seamos sinceros con Dios y que cada uno se conteste, hermanos. Pero que pasemos las excusas por el filtro de la palabra de Dios. Que siempre estamos dispuestos a echarle la culpa al pastor, al predicador,
porque frunce el ceño, porque levanta la voz, porque predica como bravo. Y hermanos, el corazón del que lo recibe. ¿Quién habla de eso, hermanos? Acá dice el segundo tipo de tierra, hermanos. Se llama los que nunca echan raíces. Versículo 5. Mira lo que dice la palabra de Dios. Versículo 5. Parte de la semilla cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Pedregales por ahí, en las piedras, allí cerca de las piedras. Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó porque no tenía raíz y se secó. ¿Qué representa este tipo de gente? Es la semilla que cae, la palabra que cae en un corazón que está en medio de piedras, en pedregales. En otras palabras, esta tierra representa a aquellas personas que nunca echan raíces. El versículo 20, mire la explicación que da nuestro Señor Jesús. El versículo 20 dice: el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye, también dice, oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Son las que dice gloria a Dios por la palabra, amén, aleluya, la recibo, se levanta de la silla, brincolea, se van gozosos para la casa. Y cuando llega a la casa, ¿de qué hablaron? Estuvo buena la palabra, pero ¿de qué hablaron? No me acuerdo. O sea, son emocionales. Es gente emocional. Gente que le gustó la palabra del domingo, pero el festivo que fue ayuno no vienen. Porque es gente emocional. Y siempre van a tener excusas. Siempre. Oiga, hermano, cuidado, la iglesia misma no está pasando por este tipo de caso, de actitud. Dice el versículo 21, pero no tienen raíz, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, ojo, aflicción, de cualquier manera, hermanos, miren cómo Jesús es de amplio. Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, ¿verdad? No es que te van ahora a poner una pistola, vas a la iglesia, entonces te encañonamos, no. Son las persecuciones y las aflicciones del infierno por causa de que tú quieres llevar una vida de obediencia y una vida de santidad. Viene persecución, viene opresión, viene actividad demoníaca, la brujería se levanta. Pero la iglesia no se da cuenta de esto. ¿Sabes por qué? La iglesia fluctúa tanto. Y uno lo ve, hermanos, que le pasan los años en el evangelio. Y así como predicaba Rafa el sábado, un día están allá en un pico, y eso no solamente le pasa a los jóvenes, le pasa a toda la iglesia, ancianos, adultos. Un día están allá en un pico elevado y de repente la otra semana están achicopalados. Y yo no estoy hablando de que no experimentemos la adversidad, de que no experimentemos el desánimo. Una cosa es experimentarlo, una cosa o estarlo pasando, pero otra cosa es dejarse sucumbir y tiramos la palabra de Dios y ya no querramos saber nada. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos raíces. Miren, ¿qué hacen las raíces en un árbol? ¿Quién me dice? Las raíces en un árbol son las que evitan que los árboles se caigan. Las raíces, bueno, aparte de la alimentación, ¿verdad? Las raíces, cuando una persona se arraiga primeramente en el evangelio, es una persona bien nutrida. Y así como ponía el ejemplo en la columna el lunes, así golpean las brisas, van a golpear las brisas, pueden golpear los ríos, pero no caerá porque está fundado sobre la roca. Alguien le aplauda al Señor, hermano. Aleluya. Entonces, dice la palabra que son de corta duración. Nunca se cimenta, hay gente que nunca se cimenta en la palabra. Vienen, como dice la palabra de Dios aquí, vienen los problemas y tropiezan. Problema con la economía, ya no voy a la iglesia, porque mi problema económico me tumba, tropieza. A esto es lo que se está refiriendo la Biblia, hermanos. ¿Quién aquí no tiene problemas de cualquier tipo, económicos, familiares, de tanta cosa, ¿verdad? Cosas con las cuales uno está luchando que lo golpean a uno duro. ¿Quién diga? Sí, Jesús lo que está diciendo es
que en medio de los problemas echen raíces. ¿Cuántos están de acuerdo? Echen raíces, es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Aquí dice, no resisten la prueba, no resisten los vendavales, porque no echan raíces. Ahora, ¿de quién es la culpa? ¿Del pastor? La iglesia que queda lejos. Miren, hoy hermano, hoy aprendí bastante de unas hormigas. Dejé unos granos de arroz que se me cayeron. Vea, hermano, vea la distancia que estaban recorriendo la hormiga para buscar alimento. Aló. Oiga, hermano, yo decía, Señor, yo quiero una iglesia así sea con hormigas. ¿Cómo se esfuerzan por buscar el alimento? ¿Y cuántas excusas le presentamos a Dios para congregarnos y para recibir el alimento que nos va a ayudar a levantarnos para mañana, para el viernes? El sábado otra vez, gloria a Dios, sábado, mañana. Miren, hermanos, ojalá uno pudiera recibir las veces que pueda la palabra de Dios. Debe haber ese esfuerzo en la iglesia. Y de alguna u otra manera, nosotros nos debemos ver reflejados en estas 4 tipos de tierras. Dice aquí que no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues ve venir la aflicción. Al venir la aflicción, es la gente que no le gustan los problemas, es la gente que no le gustan las persecuciones, son emocionales y su fundamento no está fuerte en la palabra, sino en su bienestar de lo que sus ojos ven. Si estoy bien, vengo a la iglesia. Si estoy mal, no. Miren, esta mañana, hermano, vea, yo considero que me quería dar un resfriado. Algo sentí en la cabeza, en la espalda y en las piernas. Vea, hermano, me levanté y enseguida reprendí. Hermano, si eso fue un dardo del enemigo para enfriarme, para mandarme ese desánimo que a veces, ¿verdad? Hermano, vea, eso se fue, al minuto se fue, gloria a Dios. Y no es que uno va a ser cuerpo glorioso, pero al menos le gané al diablo ese dardo de fuego. Aló, porque tenemos las llaves del reino, hermanos. Aleluya. Número 3, tercera tierra. Es la tierra que permite que los afanes de la vida ahoguen, estrangulen la palabra de Dios. Mira lo que dice el versículo 7. ¿Cuántos están aprendiendo en esta noche, hermano? Dice, parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Versículo 22 dice, qué bonita predicación, ojalá todas las predicaciones fueran así. Ahí está en la Biblia. Oiga, versículo 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, gloria a Dios, aleluya. Pero el afán de este siglo, ojo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra de Dios. Y dice la Biblia, y se hace infructuosa, tuosa. Oiga, estaba leyendo ahorita en el Evangelio de Marcos. Vamos un minutico al Evangelio de Marcos, en el capítulo 4. Marcos. Ahí agrega Marcos, el evangelista, algo más. Versículo 19. Dios mío, mire lo bonito, lo sencillo, lo humilde que la palabra quiere hacer. Pero cuando encuentra resistencia, dice la palabra, porque las palabras son espíritu y son vida. Dice, no voy. No puedo hacer nada. O sea, no es problema del predicador, hermanos, por favor. Es problema de cada corazón. Aún, hermanos, con lo medianamente suavizado que puedo estar diciendo esto, hermano, es algo, actitud en el corazón de cada uno de nosotros. Capítulo 4 dice, versículo 19. Pero los afanes de este siglo, el afán y el engaño de las riquezas, quererse enriquecer, pretender que la situación económica cuando cambie será la solución. Y mire lo que sigue diciendo. Y las codicias de otras cosas. Wow. O sea, Jesús como que le puso punto suspensivo. Las codicias de otras cosas. 3 cosas, al menos, de manera resumida, ahogan la palabra de Dios. Número 1, los afanes de este siglo. Y tengo que recuperar cosas, trabajar horas extras y allí descuidas la congregación.
eso te está ahogando tu vida fructífera. Estudiar no es malo, ni es pecado. Pero sabemos que en este mundo tan agitado, tan convulsionado, ahora, hermanos, hay una carrera impresionante por los estudios, por los libros. Si nos paramos mal, eso puede ahogar la palabra de Dios, porque hay que estudiar, porque hay que cumplir, y hay que cumplir, hermano, académicamente, con los posgrados, con las maestrías, con los doctorados. Y cuando venimos a ver, ya vemos que el que hizo un doctorado en psicología descubrió la causal por la cual la gente llora aquí, porque es gente débil y gente manipulable, cuando es el Espíritu Santo quien está obrando. Dios mío, ¿a cuánto Dios les está hablando, hermano? Miren, todas estas cosas, repito, estudiar no es malo, pero sea equilibrado. Así como usted la mete toda estudiando y se trasnocha y es capaz de acostarse el lunes festivo a la 1 de la mañana y acostarse a las 12 de la noche de ese lunes, así también, hermano, vea, ponga el hombro en las cosas que son del reino de Dios. Todas esas cosas ahogan, la riqueza, el afán de enriquecerse. Eso ahoga la palabra de Dios. Y dice la codicia de otras cosas. Usted y yo debemos revisar las codicias. Aún creer que nunca se nos va a acabar la juventud. Nunca. Y somos jóvenes. Y manejamos más la tecnología que mi papá, que ya es abuelo y que ya es anciano y no la sabemos toda. Codicias de otras cosas, de la fama, de la juventud. Dios mío, oiga, eso estrangula la palabra. Hace que la palabra no tenga fruto. Y no es porque la palabra no tenga poder, es porque la palabra nunca va a coger por el cuello a alguien y te va a obligar, alguien voluntario que pasa adelante para ahorcarlo, a ver. Y te va a obligar a que cambies la palabra. La palabra trabaja contigo, porque el Espíritu Santo obra con la palabra y obra con la voluntad del hombre y la libertad del hombre y el libre albedrío del hombre, que todavía lo tiene. O sea que es, mira, aquí Jesús sin tanta teología le dice, la responsabilidad es del corazón que recibe la palabra. O sea, ¿qué nos está diciendo aquí Jesús? En pocas cosas, que por nada del mundo nos distraigamos, hermano. Que tenemos que hacer todo el esfuerzo por no distraernos en nuestra vida secular. Porque hay compromisos seculares, hay compromisos académicos, hay compromisos en la universidad. No nos distraigamos. ¿Cuántas materias impías hay en la universidad? Enseñanzas que no tienen ni fundamento científico. ¿Ah? Ni fundamento científico. Ya hay unos científicos cuestionando la teoría del Big Bang. Y ahí se molestó Stephen Hawking. O sea, como que los van a excomulgar a los otros, hermanos. Miren, hermanos, todo está en la palabra. Todo. Problemas de complejo, aquí tienes la solución. Problemas para vencer el alcoholismo, aquí está la salida. Problemas para vencer los complejos, la depresión, aquí está la salida. Problemas para vencer el homosexualismo, la inmoralidad sexual, aquí está la salida, no en el hombre. Si la iglesia aprendiera a amar la palabra de Dios, si la iglesia se agarrara en la palabra de Dios, si no permitiera que los problemas, ni siquiera que el cansancio, mire, 8 horas trabajando hoy. ¿Quién no vino cansado hoy de los que trabajan? Bueno, yo trabajo también, este es mi trabajo. Pero ustedes que tienen un trabajo allá secular, aún el que trabaja en un escritorio, es un trabajo que desgasta. ¿Quién no vino cansado hoy? Dígame, ¿quién no vino cansado? Si no, entonces cerremos el culto el miércoles y nos vemos el otro domingo y el otro domingo. Verán a ver la iglesia que tendremos. Usted ve a alguien que da frutos en la iglesia, en la obra de Dios, para decirlo así. Es gente que tiene otro corazón.
no anda con excusa, no anda con peros, sabe que los problemas son parte de este caminar cristiano, pero producen fruto, porque hay que producir de alguna manera fruto. Miren, dejar que la palabra de Dios no penetre en el corazón es, tarde o temprano, la iglesia será carnal. Carnal. Y una iglesia carnal, ¿cómo va a dejar que el fruto o la obra del Espíritu Santo fluya en la iglesia, en el corazón de la iglesia? O somos de la palabra, y la palabra, como es cortante, la palabra va a ir cortando carne. Miren, a veces, así lo decía Rafa, y estoy de acuerdo con muchas cosas. Yo creo que hay que ayunar. Pero ningún ayuno tiene, ¿cómo fue que dijiste? Ningún ayuno, hermano, a no ser que haya una rendición del corazón, tiene poder. O sea que estas cosas las debemos acompañar primeramente con una actitud del corazón. Entonces vienen las temporadas de tentaciones y nos flagelamos, nos bañamos con agua fría, hacemos ayuno, nos paramos de cabeza. Hermanos, y no estamos dejando que la palabra de Dios penetre en el corazón. Dice que la palabra corta, a mí siempre me ha impresionado, es que la palabra divide el alma y el espíritu. Dios mío, ¿usted sabe lo que es eso, hermano? Creo que mucha gente ni entiende esto. La palabra dividiendo el alma, espíritu. O sea, como si en medio de las dos cosas hubieran cosas que solamente la palabra corta y va limpiando y va despejando. Porque la palabra de Dios divide el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya. Y la última tierra, aunque no terminamos, la última tierra, la última actitud, para decirle así, está en el versículo 8. Los espinos crecen, ahogan la palabra de Dios del versículo anterior. Versículo 8 de Mateo 13 dice: pero parte cayó en buena tierra. Diga conmigo, buena tierra. Y dio fruto, al cual a 100, a 60, el cual a 30 por uno. Versículo 23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y la entiende. Por supuesto, no deja que el afán, la preocupación y la tristeza le embargue y ahogue la palabra. Es gente que no endurece el corazón antes de venir a la iglesia. Otra vez el pastor y otra vez predica y lo mismo. Ya vienen con el corazón endurecido. Ya vienen, así de sencillo. Pero la gente que es buena tierra, viene la semilla y cae en buena tierra. Dice, mire, es el único que dice que oye y entiende. Nosotros oyen, en pocas palabras, ninguno de esos tres entendieron. Ninguno de esos tres retuvieron la palabra de Dios. Y entiende la palabra de Dios. ¿Quieren ver ustedes a alguien que da fruto en el evangelio? Es gente que oye y entiende. Que no permite que los problemas le embarguen, le preocupen, lo distraigan. Gente, dice la Biblia, gente que oye y que entiende. ¿Sabe por qué? No es porque sean mejores que los otros, sino que ponen a Dios de primero. ¿Qué es una preocupación? Dígame. Ahí misma la palabra lo dice, que te vas a ocupar antes de preocupación. ¿Cuántos no sufrimos con este tema? Y tenemos que, hermanos, llegar a tal madurez que descansemos en Dios en medio de la necesidad. No importa que vengas con la misma ropa, con el mismo vestido. Hermanos, pongamos a Dios de primero. Gente que usted vea en la iglesia, hermano, vea, hay que empujarlo. Pero, hermano, vea, a veces ya uno llega a un tiempo en que dice que es que ni que lo empujes. Como dice la gente allá en el mundo, no prenden ni empujado. Otros prenden empujado. Pero, hermano, el asunto es del corazón de la persona. Porque el que oye y entiende la palabra de Dios
algo tiene que producir. Dice Mateo 100, 60 o 30. Yo no creo que estas tres tarifas sean de casualidad. Algo debemos de producir. Gloria a Dios que pudiéramos producir al 100, otros al 60, otros al 30. No importa, así sea que produzca el 30, pero estoy produciendo algo que no produce los otros tres. No producen nada. En otras palabras, hermanos, aunque suene un poquito descalibrado y falto de amor, ni a Dios le gusta la gente improductiva en el reino. A Dios no le gusta la gente improductiva. Tan es así que estas 4 categorías se resumen en 2. Las 3 primeras mandan a la gente al infierno. Las 3 primeras. El que fue sembrado junto al camino, en pedregales, y la otra, entre espinos. Mandan al infierno. Porque todas ahogan la palabra de Dios, no dejan que la palabra de Dios actúe. Y la última te lleva al cielo. No importa que produzcas al 30, que estés luchando. Los que producen al 100, al 30, producen frutos, son maduros. No hay que empujarlos. Ganan almas. Reflejan el carácter de Cristo allá viendo televisión. Saben cuándo cortar con la televisión. Saben ponerle límite a la gente que produce al 100, al 60, al 30, a las redes sociales. Le ponen límites. Porque es gente madura. Me gusta lo que dice Lucas capítulo 8, versículo 15. ¿A cuánto Dios les está hablando en esta noche, hermano? Lucas capítulo 8, hermanos. Todo es asunto del corazón, de la disposición con la cual tú vengas a congregarte para escuchar la palabra de Dios, o con la cual te acercas a la palabra de Dios. Lucas capítulo 8, versículo 15 dice dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto, gloria a Dios, con razón producen fruto al 100, al 60 y al 30, porque ya ellos vienen con un corazón bueno y recto. Y es fácil que retengan la palabra de Dios. Dice que con corazón bueno y recto retienen la palabra, ¿qué? Oída. Oiga, esto es tremendo. ¿Por qué ahí no dice la palabra escrita? Por supuesto que es la palabra escrita. Pero ¿cuánta importancia es que la gente escuche la palabra de Dios? Ve, y les recomiendo. Ojalá pueda usted leer la palabra en voz alta. Aló, así usted se escucha. Y cuando no oiga, usted mismo va a decir cómo y usted va a repetir. Aló. Aquí dice mi Biblia: son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto. ¿Cómo? A ver. Wow, esto sí me gusta. Perseverante. Tuve problema esta semana, fruto con perseverancia. La otra semana doy fruto con perseverancia. No es que sean pico y placas dando frutos. Aló. Wow, dice fruto con perseverancia. Hermano, miren, aquí está la película de su vida. Usted verá si usted se revisa en esta noche y no he terminado. Espérele ahí y aguante el viaje. Simplemente le voy a hacer un resumen, pero usted hoy debe revisarse. Si usted está junto al camino, usted sabe que el camino es Cristo. Hay gente que se pone aquí, por si acaso, ¿no? Están en el mundo, pero cualquier problema me meto. A Dios no le gusta eso, hermano. Los que están junto al camino no reciben la fuente del camino. No lo reciben. O si usted es la piedra que cae en pedregales o entre espinos, que por la preocupación, por el trabajo, por el jefe, porque me dejó, porque estoy cansado, por la universidad, lo que sea, usted se tiene que revisar. O si es 100 por 1, 100, 60 o 30 o 90 o se siente y revienta. Usted se tiene que revisar. Mire, me gusta esta parábola porque como me gustan todas las parábolas, aquí en el capítulo 13 de Mateo, wow, esto sí me gusta. Yo creo que lo dije hace unas semanas atrás.
capítulo 13 de Mateo, usted se va a preguntar por qué Jesús hablaba en parábolas. Muchas veces. Miren, a veces las parábolas nosotros creemos que son bonitas, pero las parábolas, más allá de ser quizás pintorescas o caricaturescas, o querer dar ese, escucha lo que te voy a decir, o lo que te estoy diciendo, creemos que las parábolas son un toque para enseñarle a los bebecitos. No, señor. Para que entiendan. No, señor. Dígale al hermano que tiene a su lado, tú no eres ningún bebé. Miren, las parábolas son un tipo de juicio de Dios. Las parábolas no son para bebés. Las parábolas son un tipo de juicio de Dios, para que no le vengan a echar la culpa al pastor, de tal manera que sea tan claro el pastor que hable, que los soberbios se resistan y rechacen la palabra. Y el pastor dice esto, ¿y por qué no nos da una palabra de dinero, de consolación, de prosperidad? ¿Qué mejor palabra de consolación esta que nos ayuda a cortar las obras de la carne, hermanos? A vivir una vida mayor en santidad. Tan es así que en el versículo 10, mire lo que, yo no sé, dijeron los discípulos, pero estoy seguro que aquí Pedro ha debido tener la cuchareta, decirle al Señor, mire, cuestionándole al Señor, versículo 10, entonces acercándose a los discípulos le dijeron, oye, ¿cómo se te ocurre, Jesús, hablarles en parábola a la gente? Miren, las parábolas tienen un doble efecto. Los humildes entienden las parábolas. La gente que quiere recibir entiende las parábolas. Pero los filósofos, los teólogos, los altivos, los soberbios, aunque le den masticada las cosas, no las reciben porque son orgullosos y ya han caído en el juicio de Dios. ¿No me quiere creer? Miren las palabras que siguen, a ver si son amables. Miren las palabras que siguen, a ver si no denotan juicio de Dios. El que no reciba y el que rechace la palabra se va a condenar. Que yo no creo que Dios esté desgastándose y habiendo mandado a ese espíritu para inspirar la palabra para que la gente la rechace. Mire lo que dice la palabra de Dios. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron, oye, ¿cómo se te ocurre, Jesús, tú que eres tan sabio, vienes con la sabiduría de Dios, ahora vienes y les hablas por parábolas? Entonces les dijo, entonces respondiendo, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, a los que no entienden, a los que endurecen su corazón, no les es dado. Es liviano esto que Jesús está diciendo aquí. Aquí dice, no les es dado. Y era gente estudiosa, los fariseos estaban aquí incluidos. No les es dado, porque a cualquiera que tiene, se le dará. ¿Cuántos tienen hambre de Dios aquí? ¿Cuántos tienen hambre de su palabra? Dígale al hermano, se te va a dar. Oiga, la gente quiere tener hambre viniendo los domingos y ya. Dios no funciona así, el hambre es todos los días. ¿O a cuántos solamente le da hambre los domingos? Levanten la mano, de almorzar. Estamos mal, estamos en inanición casi. Dice, porque a cualquiera que tiene, ponga ahí entre paréntesis, hambre, sed, ansias por la santidad, se le dará. ¿Y qué más dice en su Biblia? Diga conmigo, y tendrá más. No dinero, no todo lo enfocan al dinero. Pero al que no tiene, ni aún lo que tiene, esa poquita hambre se la va a mandar a otro. Le será quitado. Por eso les habló por parábolas. Aquí lo dice, para que viendo no vean. Juicio de Dios es eso, Vea, y se los digo aquí, hermanos, con todo el temor de Dios a esta iglesia.
cuidado, hermanos, más de uno aquí, quizás de los que estamos aquí, ni siquiera están recibiendo y ni siquiera están entendiendo la predicación de la iglesia, donde están sembrados. Porque me puede latir de que están experimentando que les den la palabra por parábolas para que no entiendan. Yo no sé, hermano, ¿cuán serio es esto? Si hubiera predicado este mensaje el domingo. Para que viendo no vean. Oiga, como si Jesús fuera el duro, ¿no? No, es que ellos ya teniendo ojos, viendo, comprendiendo, no ven. Para que viendo no vean y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis. Y cuando veréis y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Hermanos, miren, no es Dios que se los cierra, no es el diablo que se los cierra, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Hermanos, para Jesús estar dando, recalcando, y oigan con los oídos espirituales y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Wow. Yo no sé a cuánto le llega esta palabra. En pocas palabras, ¿para qué son las parábolas? ¿Para quién son las parábolas? Para la gente endurecida del corazón. Primeramente, el que es sencillo en la iglesia entiende: gloria a Dios, Señor, y corrijo y me voy por la línea de la santidad y obedezco. Pero aún esto es para el pueblo de Dios, por supuesto. El que está en la iglesia, endurecido de corazón, ni las parábolas le servirán, de tal manera que no van a convertirse y Jesús no los va a salvar. Así de sencillo es esto, hermano. Y a veces las parábolas creemos que es para los bebecitos. No, la parábola es para todo el mundo, pero al humilde lo entiende. Por eso dice Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Jesús no va a cambiar. Y se lo dice a esta iglesia en todos los tiempos: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y dejemos, hermanos, de andar refunfuñando la palabra. Y siempre le ponemos un pero es que si esto. O sea, como si el asunto fuera que Dios de manera caprichosa nos tiene que resolver nuestros propios problemas personales, cuando hay un gran problema que quiere resolver Dios y se llama el pecado en nuestros corazones. Yo sé que hay gente que ha rechazado esta palabra. ¿Y sabes una de las palabras que Dios me dio a mí? Y no es fácil. ¿Sabes qué me dijo Dios? Le vas a hablar a un pueblo que tiene ojos y no ve, y que tiene oídos y no oye. Dios mío, ¿por qué me la dio a mí? ¿Por qué no se la dio a otro? Pero no es fácil ni predicarle a la iglesia, no es fácil. No es fácil, la iglesia se duerme. Amén, aleluya, gloria a Dios. Cuando dice: sí, caramba, vienen el miércoles, y la iglesia responde. ¿Cómo vamos a llevarle el mensaje si la misma iglesia está dormida? ¿Qué le vamos a llevar allá afuera al mundo? Díganme. Esto es para el pueblo de Dios. Se lo dijo Isaías a la nación de Israel, para que no entiendan ni se salven. ¿Por qué? Porque ya han endurecido el corazón. Las parábolas explican los principios del reino. Por eso vemos más adelante la parábola de la cizaña. Siempre habrá cizaña, y no sé si la diga el otro miércoles, pero siempre habrá cizaña y trigo, pero serán separados al final de la siega, allá. Estamos hablando en general, y no tiene nada que ver con la disciplina en la iglesia. Una cosa no tiene que ver con la otra. No es que vamos a aguantar aquí a la cizaña. El que está haciendo mal, déjelo, porque es cizaña, y Jesús dijo que hasta el final de la siega. Eso no tiene nada que ver, y es algo mal aplicado en la iglesia y de algunos pastores. No tiene nada, porque en otras palabras habla también de cuidar la grey de Dios.
Así que, hermanos, quiero decirle con todo el amor, con toda la humildad y la sencillez de corazón, recompongamos las cosas, hermanos. Porque una de las evidencias de que usted es buena tierra, algo tiene que estar produciendo. Frutos. Primero, frutos de arrepentimiento, dignos de arrepentimiento. Frutos traducidos en almas, en santidad, en devoción, que lo que eres aquí, eres allá afuera. Y si aquí estás con carita de ángel, allá estás con carita de ángel allá afuera. Aún en las redes sociales también, en Facebook. El apóstol Pablo, termino con esto. Romanos capítulo 16, hermanos. Romanos 16, 25, el apóstol Pablo dice lo siguiente: y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto de tiempos eternos, desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Miren, hermano, no sé si lo está entendiendo. Miren, las cosas que se están predicando ahora, muchos de los profetas, Isaías ha debido querer recibir esto que usted está escuchando hoy 24 de agosto. Porque Jesús mismo lo dijo, que ellos hubieran querido ver a quien tenían enfrente y no lo pudieron. Y terminó Jerusalén matando a los profetas. Es una bendición, hermanos, que usted escuche la palabra de Dios, que usted reciba la palabra de Dios. Miren, hasta los ángeles anhelan lo que se está predicando. Ellos no entienden mucho de esto, porque ellos no estoy hablando de los ángeles que están en el cielo, porque ellos no han experimentado la desobediencia, y en consecuencia nosotros entendemos más la misericordia que ellos, que los ángeles. Así como hay cosas que los ángeles pueden entender mejor que nosotros, que aunque nosotros tenemos la noción de la santidad, ellos la entienden más, porque están pegados al que es santo, al que es santo y al que es santo. Y que ellos conocen más al que es todopoderoso, al anciano de días, al eterno. Y así lo dice Pedro en una de sus cartas: al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Tenemos la dicha, hermanos, de poder entender esto. Y le oro a Dios aquí para que todos los que están en este lugar podamos entender lo que hoy Dios nos ha dicho. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a darle un grande aplauso al Señor. Vamos a orar en esta noche, hermanos. Póngase de pie.